Hola, ¿qué tal mis hermanos, amigos, seguidores y gente que le interesa las buenas nuevas del reino que comparto aquí en este canal? Hoy brevemente quiero hablarles sobre el tema de la adoración. ¿Qué implica la adoración? Adoración es la acción de rendir honor o reverencia u homenaje, sea al Dios viviente o en este caso a los patriarcas, tal como Abraham, Moisés, Jacob y entre otros. Pero la verdadera adoración al Creador, a nuestro Dios Padre, abarca todo aspecto de la vida humana, tal como lo reconoció el apóstol Pablo. Véase en 1 Corintios 10:31, que dice: sea que estén comiendo o bebiendo o haciendo cualquier otra cosa, hagan todas las cosas para la gloria de Dios. Es decir que en todo momento usted rinde un servicio sagrado al darle gracias a Dios. ¿Se acordará usted cuando a nuestro Señor Jesús lo tentó Satanás allá en el desierto? Léanse Mateo versículo 4, versículo 10. Satanás quería que Jesús adorara a este enemigo. Pero, ¿qué respondió Jesús ahí? Jesús respondió: escrito está, es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar, y es solo a Él a quien tienes que rendirle servicio sagrado. Jesús no atribuyó para Él la adoración, ni los elogios, ni se dio ínfulas de que Él fuera Dios. Eso es mentiras. En ninguna parte de la Biblia usted encontrará que Jesús pidió adoración. Bueno, en algunos versículos alguien dirá, pero a Jesús lo adoraron. Es como aquellos astrólogos o reyes magos que dicen. Déjeme decirle que ellos no adoraron, simplemente rindieron homenaje. A modo de ejemplo, usted puede dirigirse en el libro de Génesis, en su capítulo 23, en el versículo 1 al 7. Usted verá ahí de que Abraham pide a los hijos de Ed de que le den un espacio para enterrar a su esposa, Sara, porque ella había muerto. Escuche lo que dice el versículo 7. Así que Abraham se levantó, se inclinó ante la gente del lugar, es decir, los hijos de Ed. Pues la palabra inclinarse del hebreo alude a la palabra shakha. Y shakha es rendir, reverencia, postrarse, inclinarse. También implica adoración. Es decir que la palabra shakha en hebreo es una palabra polisémica que no precisamente va a significar una sola palabra. De esta manera y como ejemplo, que hay tantos que abarcar, pero sin dudas que el tiempo no alcanzaría. Por supuesto, puedo pasar 2, 3, hasta un día entero hablando, pero no es el sentido. El sentido no es cansar al oyente, sino despertar el interés espiritual en él y no que se aburra. Una de las palabras hebreas que transmite la idea de adoración es la palabra abad. Abad básicamente significa servir,
tal como dijo Jesús a Satanás: a Jehová tu Dios debes de adorar y solo a Él debes de servir. Muy bien. Es decir, un servicio sagrado al único Dios verdadero. Eso sería la adoración pura. Pero si usted viene y adora al poder de Dios, es decir, a su espíritu, o adora a su hijo, o adora a un ángel, o adora a usted a una imagen tallada de yeso o de bronce, su adoración sería una adoración falsa. Sería idolatría. En el caso del cristiano verdadero, sabe que adorar implica la adoración al único Dios verdadero. Entonces, adorar implica servir en todo buen sentido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y que por supuesto seamos obedientes a sus mandamientos. En este caso los mandamientos, Jesús los resume en dos: amar a Jehová y a su prójimo como a usted mismo. Léase Marcos 12, 28 al 30. Así que no queda más que saber que adoración es darle un servicio sagrado al único Dios verdadero. Otro ejemplo lo vemos en el libro de Éxodo, en su capítulo 19, versículo 5, que dice: y ahora, si obedecen estrictamente mi voz y cumplen mi pacto, se convertirán en mi propiedad especial entre todos los demás pueblos, pues toda la tierra me pertenece. ¿Escuchó bien? Jehová dice: si obedecen estrictamente mi voz y cumplen mi pacto. Escuchar la voz de Jehová precisamente no es escucharlo literalmente. Hoy por hoy, en estos tiempos, escuchar la voz de Jehová es leer su palabra, meditar en su palabra, y de esta manera también nosotros, como creyentes o adoradores de Jehová, seremos ministros suyos, por supuesto, ya que Él nos ofrece vida eterna en un mundo paradisíaco. Pero el punto en cuestión es de que debemos saber adorar. No solamente venir y tal vez ir un sábado, un domingo a las llamadas iglesias, ¿va?, sin saber a quién adorar. Porque si usted medita en este punto, por ejemplo, o alguien pudiera decir, es que Jesús es el mismo Dios, Él es el Señor, y se aferran a esa falsa creencia. Muchos solo repiten lo que oyen de sus líderes religiosos. Y nosotros no repetimos lo que dicen los líderes, sino que hablamos de la Biblia, de lo que está escrito. Inclusive un líder religioso puede mentirle, puede engañarlo. Pero en este caso, yo estoy dejando las citas bíblicas para que usted busque y compruebe de que la adoración es única para un ser supremo. Estoy hablando de la adoración pura, no de la adoración falsa. Y que venga alguien y que diga, es que a Dios no se le podía nombrar antes, porque las consonantes no tenían vocales. Ok. Entonces, ¿usted cómo llamaría a Dios? Si usted quiere, llámele Padre. Si usted quiere, llámele Dios. Estoy de acuerdo. Pero jamás venga usted y diga que el Dios Yahweh, o de las 4 consonantes, sea el mismo Cristo Jesús, porque ahí sí caería usted en el error. Porque Jesús
ese nombre se conoció hasta en el Nuevo Testamento. Y este Jesús enseñó a adorar a su Dios y Padre. Diríjase a Mateo 4:22, cuando él hablaba con cierta samaritana y le dice a esta mujer, porque esta mujer le dijo, ¿en dónde debo o debemos de adorar? ¿En Jerusalén o en aquella montaña? Viene Jesús y le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, le dijo Jesús a esta mujer samaritana. ¿Por qué Jesús dijo, nosotros adoramos a lo que conocemos? Jesús estaba implicado en la adoración. Jesús no dijo, ustedes deben de adorarme a mí. No, Señor. Jesús dijo, ustedes no conocen o adoran a lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Y luego le especifica, Dios es un espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. En realidad el Padre busca a los de esa clase para que lo adoren. Así que sin más palabras, usted sabe que Dios, nuestro Padre, sin dudas, es único, un ser espiritual, de aquel que enseñó a adorar nuestro Señor Jesús. No adore al que no es Dios, porque su adoración sería una adoración falsa. Por último, le dejaré 2 ejemplos más, referente a la palabra reverencia, o que sea un servicio de respeto, sobre todo ante alguien importante. ¿Se acuerdan que la palabra shakha del hebreo a español solo implica inclinarse, rendir homenaje? Y si es a Dios, al Dios Padre, también se usa la palabra shakha, pero ya en un término absoluto, con el total y debido respeto. A modo de ejemplo, léase Génesis capítulo 33, versículo 3. En este capítulo 33 de Génesis, pues Jacob va en busca de su hermano Esaú, después de que se habían, por decirlo así, peleado. Después de unos 20 años aproximadamente, pues buscaron la paz y se dieron el perdón. Jacob entonces busca a su hermano de tal manera para hacerle regalos y disculparse y darse el perdón. Escuche lo que dice Génesis 33:3. Entonces Jacob se adelantó a todos y a medida que se iba acercando a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces. Y la palabra inclinarse se deriva de la palabra shakha del hebreo, que implica rendir homenaje o rendir adoración. Por supuesto, Esaú no era Dios, pero el inclinarse, el hacer reverencia, el rendir homenaje, es un respeto que se hacía como práctica antes. Lo mismo hicieron en el caso de nuestro Señor Jesús. Veamos de nuevo. En Mateo, en su capítulo 2, versículo 11. En este capítulo 2 de Mateo, los que leemos la Biblia, sabemos de que el niño Jesús había nacido y que llegaron ciertos astrólogos a visitar a este niño. Y al llegar a donde él estaba, leas el versículo 11 del capítulo 2 de Mateo. Escuche lo que dice. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre. Entonces, poniéndose de rodillas, le rindieron homenaje. Bueno, aquí la palabra homenaje se deriva de la palabra proskineo en griego. Pues sucede lo mismo, proskineo y shakha. Por respeto a un rey o a un patriarca, era una costumbre que se hacía antes, que se inclinaban
ante la persona o el personaje, es decir, un ser importante, tal como sucedió en el caso de Lot, cuando llegaron aquellos ángeles a visitarlo y a premiarlo para huir de esa tierra de Sodoma y Gomorra porque iba a ser destruida. Pero antes de ello, cuando estos 3 varones fueron a visitarlo, Lot se inclinó ante ellos, es decir, que les rindió homenaje. Se puede decir que le dio una adoración en sentido relativo, no en el sentido absoluto. Lo mismo pasa o pasó en el caso de nuestro Señor Jesús. Estos astrólogos, según Mateo 2:11, le rindieron homenaje a nuestro Señor Jesús cuando era bebé. De rodillas ellos se inclinaron, le hicieron prosquineo, pero no fue una adoración como la que se le debe dar a Dios, porque ya escucharon, Cristo Jesús mismo enseñó a adorar y dar servicio sagrado al único Dios verdadero. Cuando Jesús le dijo a Satanás allá en Mateo 4:10, es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar, y es solo a Él a quien tienes que rendir servicio sagrado, Jesús mostró la adoración absoluta para su único Dios verdadero. Y las palabras de Cristo fueron citadas de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13. Sin más palabras, espero les haya gustado. Bendiciones, que Jehová los bendiga, en Cristo Jesús nuestro Señor. Deje su comentario si le gustan los temas espirituales, pues de esto se trata el servicio sagrado, de esto se trata la adoración pura. Bendiciones, compartamos sin miedo a que diga el hombre, su vida depende de Jehová Dios, no de alguna persona común y corriente como nosotros, que simplemente somos ministros del Dios vivo, que compartimos la palabra de Dios día con día. Bendiciones.